Gracias, Gemma. Hablaba Gemma de las redes sociales de este tema. Les tengo que decir, que creo que no se lo he dicho en toda la mañana, que si quieren compartir todo lo que están aprendiendo y están viviendo en esta jornada y quieren interactuar, ¿no?, con las redes sociales, tanto de la Fundación Repsol como de FUNSEAM, pueden hacerlo, @Fundación Repsol, @FUNSEAM, y pueden interactuar, ¿no?, con las cuentas de estos dos organismos. Lo comentaba Gemma, también lo comentaba la alcaldesa de Cartagena. La ciudad portuaria cuenta con un importante complejo industrial de Repsol, que sin duda pues es uno, ¿no?, de los grandes motores de generación de empleo de calidad. Un referente de la industria energética europea, con una apuesta muy decidida por la circularidad y pionera en fabricación a gran escala de combustibles 100% renovables a partir de residuos orgánicos. Para hablar de todo ello, hoy contamos con la participación de Antonio Mestre, director del complejo. Me acaban de pedir eficacia, que es una de las características de la economía circular, porque llevamos el horario un poquito regular. Entonces, tengo que empezar a abreviar. Lo primero es daros todos por saludados, autoridades, amigos, representantes de Fuerzas Armadas, instituciones empresariales. Un saludo a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí en Cartagena. Para mí, para Repsol y para Enagás y todas las empresas que estamos en el Valle de Escombreras, que se haga y se organice este evento aquí es de agradecer. Por lo tanto, a la Fundación Repsol, a FUNSEAM, muchas gracias a todos y por estar aquí esta mañana. A mí me toca aterrizar un poco esto de la economía circular en la realidad de la industria energética y de lo que es un complejo industrial como el que tenemos afortunadamente en Cartagena. Que bueno, pues yo tengo el honor, ¿no?, de dirigir con un magnífico equipo de 900 personas pues desde hace ya 4 años y pico. Lo primero es muchos mensajes que han salido ya esta mañana y que, si me permitís, yo quiero acabar también de hilar con ese entorno industrial que tenemos, ¿no? En primer lugar, el porqué de la economía circular. La revolución industrial empezó con una economía muy lineal, ¿no? Comprábamos materias primas, las transformamos, etcétera, y ponemos al cliente un producto que bueno, pues dura lo que dura. Luego ya pasamos a la economía del reciclaje, ¿no? Hace años dijimos, oye, al final estas cosas mejor si somos capaces de darles un uso, etcétera, ¿no? Y hoy estamos aquí hablando de la economía circular, ya desde hace algunos años, pero seamos realistas. Muchos sectores todavía están en una economía lineal, otros están en una economía del reciclaje y otros estamos intentando trabajar en esa economía circular, ¿no? Pero no nos saltemos de uno al otro tranquilamente y pensemos que estamos todos perfectamente alineados. Pero hay un porqué de la economía circular, que yo creo que ha quedado claro esta mañana, ¿no? Que es ese concepto de sostenibilidad complejo, ¿no? Que no solamente es reducir emisiones de CO2 o reducir la huella hídrica de nuestros procesos industriales, que también es, como ya ha explicado Antonio Brufao y el resto de ponentes, mucho más. Y mucho más tiene sentido. Tiene sentido la productividad, el empleo, la competitividad, el valor económico, el valor social. Lo decía nuestra alcaldesa, que el 15 de enero del próximo año cumpliremos 75 años el complejo industrial de Cartagena produciendo. Fue el primer día, el 15 de enero, que se descargó el primer petrolero en el puerto, que hoy tenemos aquí también representado. No son pocos, sé que hay muchos aniversarios hoy, consejero y otros, pero 75 años son unos cuantos. Pero el afán y el objetivo de una empresa como Repsol o como Enagás o como otras, de las que trabajamos en el mundo de la energía, es estar muchos años, es un afán de permanencia. No somos empresas del pelotazo, del corto plazo. Somos empresas que estamos en un sitio que necesitamos de inversiones muy costosas, de mucha innovación, de mucha tecnología, y que por tanto no estamos aquí para hacer un negocio y salir corriendo. Y yo creo que esto hay que valorarlo, porque eso supone un compromiso adicional con las instituciones políticas, privadas, con las universidades y con todos, ¿no? Por tanto, el porqué de la economía circular, hay muchos porqués y yo creo que es importante, ¿no? Aparte de 900 empleados directos, nosotros recurrentemente todos los días entran 500 personas indirectamente a trabajar en la refinería o en el complejo industrial. Y tenemos, con datos de la UPCT, un inducido en la región de Murcia de 4.500 personas. Han cerrado en Europa desde el año 2009, de 90 refinerías, aproximadamente un tercio han cerrado ya. La semana pasada una refinería de Eni también anunciaba un cierre ya. Sobre todo las últimas han cerrado desde el COVID, por motivos que todos conocemos. Por tanto, yo creo que hay que poner mucho en valor la innovación, la inversión y el compromiso de empresas como la nuestra
para seguir estando aquí y dando ese valor que decía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con todo lo que hemos dicho, pero ¿cuáles son efectivamente, como decía Gemma, los principios de esa economía circular? Primero, ecodiseño. Nosotros, en todos nuestros complejos industriales, hemos puesto patas arriba a nuestros procesos, desde las materias primas que consumimos a todos nuestros procesos, y ver nuestros productos con esa óptica de economía circular, que no es fácil, insisto, en el mundo de la energía, pero ya lo estamos haciendo. Hay una ruta de transformación para cada uno de nuestros sites industriales que decimos nosotros, y por supuesto para el de Cartagena, para seguir estando muchos años y cumplir con el compromiso que ha puesto nuestro presidente de ser la primera compañía de nuestro sector en neto emisiones CO2 en el año 2050. Esto, que parece que está muy lejos, requiere mucho trabajo, mucha innovación, muchas cosas para llegar hasta ahí, ¿no? Y hay que empezar ya, y ya hemos empezado, ¿no? Pero además de esto, necesitamos alianzas, que es también uno de los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Hacen falta alianzas porque, pues como decíamos, el electrolizador son nuevas tecnologías, es bueno que vayamos y compartamos los riesgos y la innovación con otras empresas, las universidades nos hacen falta, excelentísimo rector, etcétera, etcétera, y las instituciones públicas, por supuesto, y los políticos también nos hacen falta, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Porque efectivamente, hablábamos antes, no tenemos, por ejemplo, infraestructuras eléctricas aquí en la región de Murcia. Aprobar una línea de alta tensión para el electrolizador nos cuesta 5 años y no hay ninguna innovación en una línea de alta tensión de 100 megavatios, ninguna, cero. El electrolizador sí es una innovación, pero el cable de 100 megavatios, cero innovación. 5 años y 5 millones que ya hemos depositado en Red Eléctrica Española, ¿eh? Con lo cual, y un proyecto que todavía no ha visto la luz verde por nuestro Consejo de Administración, ¿no? Esperemos que sí, pero insisto, lo que supone el riesgo para una empresa privada, ¿no? Por lo tanto, estamos teniendo en cuenta el ecodiseño, la alianza y esa capacidad de inversión, de financiación, de riesgo, porque todo el mundo habla de grandes proyectos de economía circular, todo el mundo habla de hidrógeno, pero a la hora de la verdad, a la hora de poner dinero, muy pocos socios realmente dicen vamos adelante con esto, ¿no? Por tanto, ¿qué estamos haciendo en el complejo industrial de Cartagena en cuanto a vectores asociados directamente con la economía circular? Yo creo que ya se ha dicho. Lo primero, la planta de combustibles 100% renovables. Yo quiero remarcar el hito. Es un hito muy especial para nosotros y creo que para Cartagena, su comarca, para la región de Murcia, el ser la primera planta de combustibles renovables en la península, la tercera, cuarta en Europa y que está produciendo ya desde el mes de marzo. Una inversión que nos ha costado 250 millones de euros, sin ninguna ayuda directa, simplemente un préstamo del Banco Europeo de Inversiones, pero un riesgo asumido por la empresa. Y, insisto, una planta que produce ya un combustible renovable que hoy está ya en la región de Murcia para cliente en 140 estaciones de servicio. Aquí en Cartagena y su comarca, 15 estaciones de servicio donde cualquier cliente puede repostar. ¿Y qué ventajas tiene? 3, muy rápidas. Por supuesto, colabora con la descarbonización del transporte, que es el responsable del 30 y pico % de las emisiones de CO2 en España. Por lo tanto, que a veces demonizamos el transporte, los combustibles, que hay muchos más sectores y muchas más cosas que también están generando gases de efecto invernadero. Y habrá que ver qué soluciones se les da. Pero bueno, focalizados en el transporte, que es a lo que nosotros más se nos ve, efectivamente, una reducción del 90% de emisiones frente al uso de un combustible fósil. Por lo tanto, en el complejo industrial de Cartagena ya no solo metemos crudo, que descargamos tanto para alimentar esta refinería como la de Puerto Llano, que también es importante, estamos trayendo ya aceites usados de cocina, residuos orgánicos de origen vegetal, de ganadería, etcétera, para alimentar esa nueva planta donde sale un producto donde no existe el petróleo absolutamente para nada. Y que, insisto, una descarbonización del 90%. Pero esto no es que lo diga yo, que soy una parte interesada, ¿no? Esto está totalmente trazado, está todo transparente. O sea, aquí no hay greenwashing ni ninguna de estas cosas que a algunos les gusta decir. Y esto está a disposición de todas las instituciones, del público, etcétera. Porque nuestro Tech Lab, el que tenemos en Móstoles, se encarga de hacer las cosas bien. Y aparte de testear motores, etcétera, etcétera, se encarga de asegurar toda esa trazabilidad. Estamos haciendo ensayos de carbono 14 para asegurar que la materia prima que estamos metiendo para asegurar ese combustible es realmente lo que tiene que ser. No hay en España ningún laboratorio hoy para analizar el carbono 14, que es otra de las penas que tenemos, ¿no? Tenemos que llevar a Holanda y a Miami muestras que salen de aquí de Cartagena en avión para que sean analizadas y poder decir este combustible sostenible de aviación es 100% de origen renovable. O el diésel que estamos ofreciendo en las 140 estaciones de servicio en la región de Murcia
es renovable. Fijaros que a fin de año queremos llegar a 360 o 400 estaciones de servicio y más de un tercio están ya. 140 están ya en la región de Murcia con combustible renovable. Por tanto, aprovechamos los sistemas de combustión que tienen nuestros vehículos hoy y nuestros aviones, con lo cual no hay que hacer ninguna adaptación de ningún tipo. Insisto, CO2, aprovechamiento del sistema de combustión que tenemos los motores y también la logística, que no es poca, porque la logística que tenemos de distribución de hidrocarburos fósiles es la misma que utilizamos para estos combustibles renovables. Y esto, en definitiva, ¿en qué se traduce? En un tema de coste económico. La transición energética, el ser verde, todo esto lo pagamos las personas, los clientes, no lo pagan los políticos, ni la maquinita de hacer dinero de nadie. Entonces, tenemos que ver que de todas las soluciones que hemos visto y que hay en el mercado, donde la electrificación tiene su parte, etcétera, los combustibles renovables son hoy una realidad y muy económica para el cliente, que es, insisto, el que paga con su bolsillo. Yo me lo habéis oído muchas veces decir, ¿no? Lo dicen los señores de IATA, que ningún civil o muy poca gente paga cuando saca un ticket de avión la compensación de emisiones de CO2, porque a nosotros cuando nos toca en el bolsillo directamente pues nos cuesta, ¿no? Yo creo que esto es así, ¿no? Por lo tanto, oye, tenemos que concienciar a la sociedad, pero veamos el tema de costes, porque no es un tema menor, ¿no? Entonces ya tenemos esa planta que ha llamado la atención al New York Times, que estuvo aquí y ya sacó un reportaje hace poco en portada, ¿no? Sobre Cartagena y la planta nueva de combustibles. La semana pasada estuvo una televisión alemana aquí haciendo un reportaje. La semana que viene otra televisión alemana. O sea, insisto que muchas veces parece que tengan que venir de fuera a hacer el marketing que nosotros no somos capaces de hacer, ¿no? Porque no todos los días se sale en la portada del New York Times. Por lo tanto, insisto, creo que enhorabuena a todos los que han participado en ese proyecto, de nuestra compañía, las licencias, al ayuntamiento y a todos los que estamos haciendo que esa realidad ya sea posible. El segundo vector es el hidrógeno. Estamos trabajando en un proyecto de un electrolizador de 100 megavatios. No hay ninguno. El problema de esto es que el nivel tecnológico, de madurez tecnológica de la electrólisis y de otras tecnologías para fabricar hidrógeno verde es complejo. Funciona a nivel laboratorio, pero no a niveles de plantas industriales o pilotos. Y bueno, pero nosotros estamos en ese camino. Hemos preparado ya el terreno, estamos trabajando con la ingeniería y bueno, pues si va todo bien el año que viene y a ver si se consigue aprobar el proyecto y que venga esa realidad a Cartagena. El hidrógeno, insisto, tiene sentido hoy fabricarlo donde se consume. Por esto lo de los valles de hidrógeno, lo de los H2Med será un tema que ya veremos más posteriormente, pero primero hay que fabricar hidrógeno, hay que tener un sitio donde se consuma realmente ese hidrógeno. ¿Y será un vector clave en el transporte? Seguramente sí, pero no es una realidad hoy y además a un coste. Hoy fabricar una molécula de hidrógeno renovable cuesta 5 o 6 veces frente a una molécula fabricada con origen fósil, con gas natural, como lo hacemos hoy. Y no pasa nada. Imaginémonos que es fácil y que se puede fabricar, pero vale 6 veces. Alguien tendrá que pagar ese múltiplo, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando y seguro que en un tiempo seremos capaces de hablar de electrolizadores o de otras tecnologías que también estamos estudiando nosotros para tener plantas, digamos, más eficientes, porque el consumo de agua de los electrolizadores es alto, o sea, el rendimiento como tecnología no es tampoco que sea el óptimo que nos gustaría, ¿no? El tercer vector donde estamos trabajando, también se ha hablado hoy, el biogás. Estamos estudiando proyectos con poblaciones como Alhama o como Lorca, donde hay muchas granjas ganaderas, ¿no? Comentábamos esta mañana, para ver cómo somos capaces de hacer pequeñas plantas de biogás e incorporar eso a la red de gas natural, etcétera, ¿no? El gas natural no es un gas renovable como tal, pero va a ser necesario y es sí o sí que lo utilicemos durante muchos años. Primero, porque tiene un poder calorífico muy alto, tiene una disponibilidad también buena y tenemos, como decía el presidente de Enagas, una red logística en España que no tiene ningún otro país europeo y deberíamos aprovechar esa ventaja competitiva, ¿de acuerdo? Pero bueno, como gases renovables estamos trabajando con el biometano, estamos trabajando también con lo que se llama el SynGas, que son proyectos donde también de residuos forestales, agroganaderos, etcétera, y mediante, en vez de digestión anaeróbica sin oxígeno, como hace el tema del biogás, a través de otros procesos térmicos a alta temperatura, pues consigues un gas bio que luego puedes ya transformar en biometanol o en bioetanol y producir combustibles. Bueno, pues estamos trabajando también en proyectos que están en una fase mucho más incipiente, pero para el complejo industrial de Cartagena. Y esto es positivo, ¿no? Pero también estamos haciendo pequeñas cosas.
Y en esto de la energía y de la eficiencia, las pequeñas cosas, como cada gota cuenta, ¿no? Llevamos tiempo aprovechando lodos de alguna estación depuradora de la región de Murcia para reponer nuestro biológico, ¿no? Para, en lugar de comprar bichitos que son un proceso que cuesta, el incorporarlos a nuestro tratamiento. Estamos también introduciendo lodos en el coker, ¿no? Que es un proceso de coquización donde alimentamos esos lodos y generamos combustibles. Con lo cual, insisto, son pequeñas cosas, pero en una industria como la nuestra llevamos mucho tiempo trabajando en eficiencia y en eficacia por un tema de competitividad. O sea, que esto no nos pilla de nuevo. Pero es cierto que ahora hay que hacer unos saltos más disruptivos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, renovables, hidrógeno y el otro vector en el que también estamos trabajando ya es la electrificación. La electrificación. Nosotros consumimos 90 megavatios, somos un consumidor importante aquí en Cartagena, 90 megavatios de potencia, y lo que estamos haciendo es empezar a construir parques de autoconsumo. Hay un proyecto de 15 megavatios de instalación de placas solares para el complejo industrial, con lo cual iremos cada vez aumentando el consumo renovable de electricidad que necesitamos nosotros para nuestros procesos. También tenemos un pequeño parque eólico que estamos viendo si lo readaptamos para aprovechar esa energía. Y nosotros, Repsol, como dice el presidente muchas veces, también le damos al cliente energía eléctrica verde. Tenemos en la región de Murcia casi 40.000 clientes de nuestro negocio de generación baja en carbono. Tenemos 74 lo que se llaman puntos de recarga eléctrica en las estaciones de servicio. No están todavía todos autorizados, hay 56 creo que son autorizados, pero es decir, nosotros estamos poniendo a disposición de nuestros clientes todo tipo de energía. Cada cosa entendemos que es buena para un uso y el cliente es el que tiene que decidir, pero con información transparente y adecuada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos también, un tema importante, por ejemplo, la planta de combustible renovable ya no consume vapor. Todo el traceado que consumen o que necesitan las líneas que tienen que ser calefactadas es eléctrico y supone una disminución del consumo de CO2 por lo que cuesta generar el vapor, ¿no? O sea, estamos incorporando muchas ventajas a nuestros procesos y a nuestras plantas nuevas, ¿no? Y por último, y para ir terminando, el agua, y más en la región de Murcia que es el día a día, ¿no? Que tenemos, estamos pagando un precio muy alto también las industrias, no solo por el gas, sino aquí en la región de Murcia somos la refinería o el complejo industrial que más alto paga el metro cúbico con diferencia de agua que consumimos. La economía circular, y esto Gemma lo conoce muy bien, dice, reduce, ¿no? La mejor ahorro es el que no gastas, ¿no? Como en todo, ¿no? Deja de gastar. Tenemos un proyecto que se llama Water Zero, que lo que pretende es, igual que ser cero emisiones de CO2 neta en el año 2050, minimizar el consumo de agua fresca hasta el casi cero. Es decir, vamos a reinventar todos nuestros procesos que consumen agua, tratamientos, etcétera, para intentar cada vez llegar al mínimo consumo por evaporaciones, etcétera, de consumo de agua fresca. Con lo cual, nuestra huella hídrica, que es la cantidad de agua que tomamos, en este caso del Teivilla, por cada tonelada de materia prima que utilizamos en nuestro complejo, váyase reduciendo y tendiendo a cero. ¿Vale? Yo creo que esto es una obligación que deberíamos también tener todas las industrias, sobre todo en espacios tan estresados hídricamente como la región de Murcia, ¿no? Y también estamos por finalizar con proyectos de captura de CO2. Que también hay un problema en España, que puedes capturar el CO2, pero no lo puedes meter en ningún sitio. Y entonces también hay que calcular la huella de esa logística para llevarlo a otro sitio. O ver cómo desarrollamos tecnologías que nos permitan realmente reaprovechar ese CO2, que sería cerrar ese círculo, ¿no? Y bueno, estamos trabajando, ¿no? O sea, en definitiva, la ruta de transformación del complejo industrial de Cartagena ya ha empezado. Creo que esto no hace falta, ya está demostrado, ¿no? Y tenemos muchos proyectos que están en distintas etapas de tecnología, de estudios, etcétera. Tenemos alianzas y esto nos permitirá seguro cumplir otros 75 años en Cartagena, ¿no? Y bueno, esto es todo lo que yo os quería contar. Es necesario, como insisto, los ecosistemas. Necesitamos ecosistemas, las instituciones, universidades, para entre todos poder avanzar y durante muchos años pues seguir generando ese valor económico y social que ya hemos demostrado. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Para conseguir caminar, ¿no?, hacia la economía circular, además de la concienciación, pues es vital la formación. Desde su constitución y gracias a las 8 empresas que forman parte de su patronato, FUNSEA ha contribuido a ese debate, ¿no?, sobre el modelo energético a medio y largo plazo y ha apostado por el rigor, por el análisis científico y, cómo no, por la formación, como decimos. Para hablar de todo ello y del próximo curso ejecutivo de Economía Circular, contamos con su director general, Joan Batalla.
como vamos ya muy mal de agenda y además soy la persona que se interpone entre nosotros y el almuerzo, voy a ser muy breve. Lo primero, muchísimas gracias. Es un placer, presidenta, alcaldesa, consejero, estar aquí en la región de Murcia y en la ciudad de Cartagena. Yo creo que esta mañana ya lo hemos visto con la excelente presentación de Gemma, con las iniciativas que se están desarrollando, con el proyecto tan ilusionante detrás de toda la historia del complejo industrial de Repsol en Cartagena, con lo que veremos esta tarde de las mesas, con la mesa de empresas de la región de Murcia que están apostando por la circularidad. Sin duda, si alguien podía tener una duda de dónde se tenía que inaugurar este ciclo de economía circular, no hay ninguna. Aquí es el sitio, el lugar. Y sobre todo en una fundación, lo decía nuestro presidente, el presidente Jardín esta mañana, una fundación joven, tiene poco más de 10 años, vinculada a la Universidad de Barcelona, con unos compromisos muy fuertes que compartimos los que estamos en la Fundación y todas las empresas que están detrás de la Fundación. Compromiso con el análisis riguroso, con la investigación científica, pero, cómo no, también con la formación y la divulgación. Y yo nada, muy rápidamente quería aprovechar pues, para presentaros una cuestión, una iniciativa que acompaña al ciclo de economía circular y que empezamos el año pasado. Iniciamos el ciclo de economía circular hace 5 años, cuando creíamos que era el momento de dar a conocer el impulso, la realidad de las soluciones circulares y todo el potencial que existía detrás de ellas. También somos conscientes y compartimos, Gemma, lo que tú muy bien apuntabas, el tema de ese circularity gap. Tenemos una oportunidad, pero todavía tenemos mucho que hacer. Y en ese proceso de reflexión, el año pasado creíamos que era del todo necesario, también por nuestro origen, por nuestros compromisos, complementar este ciclo de economía circular con un curso ejecutivo de formación para todos los profesionales que están en el ámbito de la economía circular. Un curso ejecutivo gratuito, organizado conjuntamente con Fundación Repsol y que arranca en formato online el próximo día 15 de octubre. Y sobre todo lo que es más importante, se ha hablado mucho, presidente, tú lo comentabas a lo largo de tu intervención esta mañana, la importancia de dar voz a los que lo están haciendo y lo están impulsando, el sector productivo y las empresas que hay detrás. ¿Por qué lo digo? Porque ese curso gratuito que inicia el 15 de octubre tiene una vocación muy pragmática, conocer obviamente dónde estamos, hacia dónde vamos, qué carencias tenemos, qué oportunidades hay, cuáles son las vías de financiación, pero sobre todo dar protagonismo a los sectores productivos. El año pasado ya abordamos 4 sectores productivos, este año en el curso ejecutivo nos centraremos en el sector químico, en el sector papelero, en el sector de la industria alimentaria y de las bebidas, y el sector del cemento. Y todo con un enfoque de dar a conocer la apuesta que se está realizando por parte del sector y las buenas prácticas que pueden ser un ejemplo para otras iniciativas, para otras empresas que están empezando a apostar por la circularidad. Nada, muchísimas gracias a todos. Yo voy a acabar aquí, os dejaré un vídeo promocional con los contenidos de ese curso. Invitaros y, por descontado, agradeceros que nos hayáis acompañado en esta sesión inaugural del 5º ciclo de Economía Circular. Muchísimas gracias. Are you wondering how to make your business more resilient in the times of polycrisis? Circular economy might not be the magic stick, but it definitely brings something what you can implement in your decision-making process. Why is circular economy so important? Because in linear business models, we are not so much focused on that, how to use resources efficiently, and what is actually sufficient. While in the circular economy business models, we do put attention exactly on that. Once we use resources, we try to keep them in the production as well as in the consumption cycle for as long as possible. So implementing circular economy does help. And I'm really inviting you to explore how your business can find the entry point for the direction of circular transformation. There are different options, but for sure, they're bringing not only short-term success, but long-term sustainability of your business
and it contributes definitely to the well-being of all of us, as well as of the sustainable future of our planet. So welcome to explore where your circular economy business model can take place. En la Comisión de Economía Circular de COE tenemos la suerte de contar con todos los sectores que están implicados en este nuevo modelo de circularidad de nuestra economía, ¿no? Y hemos identificado numerosos retos, pero también muchas oportunidades para apoyar en el ámbito de la circularidad un crecimiento económico sostenible y duradero. Y yo me quedaría sobre todo con 4. Primero, la revalorización de residuos, ¿no? El que podamos contar con que lo que antes era un residuo ahora sea un recurso implica una menor utilización de materiales, una durabilidad de lo que ya tenemos, implica menos costes, implica mayor resiliencia de las empresas en toda esta utilización y optimización y gestión de los residuos. La innovación tecnológica, la digitalización, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías la innovación en los procesos, en todo lo que significa la gestión de residuos, es una oportunidad muy importante para las empresas, yo creo también. El tercero, el diseño de productos. El tener que diseñar productos nuevos supone también una oportunidad importante de negocios, de repensar modelos, de optimizar costes y de mejorar la utilización que hacemos de todos los productos y procesos en toda la cadena de valor. Y luego, una oportunidad para mí fundamental es la colaboración público-privada. A raíz de la economía circular se están creando sinergias entre sectores, entre procesos que no habíamos visto antes y que yo creo que tienen beneficios económicos, ambientales y sociales y suponen también una importante oportunidad. Y además apoya un crecimiento integrador, como me preguntabas, ¿no? No solo sostenible, también integrador, porque ayuda a la creación de empleos verdes, para lo que también tenemos objetivos, ayuda a la sociedad, empoderando al consumidor y racionalizando, incluyendo a todos los consumidores y a todos los ciudadanos, y al final optimiza la forma en que las empresas operan, generando, yo creo, beneficios en múltiples áreas. En un mundo donde los recursos son finitos, las soluciones tecnológicas aplicadas a la economía circular emergen como un punto de inflexión y de una relevancia muy importante dentro de la economía europea y sobre todo la economía española. En este caso, en España, la administración pública desempeña un papel muy importante para poder impulsar aquellos proyectos que aboquen, que se materialice y realmente se transicione a esa economía circular y por lo tanto podamos obtener y podamos consumir estos recursos sin que pues, afecte a la economía y por lo tanto podamos seguir viviendo. En este caso, un dato que es bastante interesante es que la economía circular puede aportar más de 700.000 puestos de trabajo en Europa. En este caso, en España, podría ser hasta un 10% de estos 700.000 puestos, además, evidentemente, de aliviar la dependencia de la economía española al exterior y además pues, en momentos, ¿no?, de incertidumbre también como los que estamos viviendo actualmente. Dentro de todas las ayudas que están vigentes actualmente y que proceden de los fondos Next Generation y del plan de recuperación, en este caso la administración pública ha fomentado 18 instrumentos que forman parte del PERTE de economía circular, que están diferidos en 2 líneas de acción, una que va enfocada a todos los sectores productivos que en este caso se han analizado que son los más importantes y relevantes para poder transicionar esta economía circular, que son el sector del textil, plástico y bienes de equipos renovables, y luego la línea 2 que va enfocada a instrumentos para financiar a la industria manufacturera y todos aquellos proyectos para la economía circular.
un 98% de las actividades productivas precisan en algún momento de productos químicos durante su fabricación. Eso hace que la química se encuentre en el centro de muchas cadenas de valor. La industria química lleva años comprometida con la economía circular, desarrollando e implementando soluciones para abordar esa transición hacia la economía circular. Algunas de las soluciones en las que actualmente se está trabajando son el uso de CO2 como materia prima, el reciclado químico de plásticos o el uso de bioproductos para una bioeconomía y economía circular. Bueno, pues a la pregunta de qué estrategias utilizamos en CESA Química, la respuesta sería que en realidad no utilizamos una única estrategia, porque para poder desarrollar nuestra ambiciosa estrategia de Positive Motion necesitamos diversificar, y por ello los casos de estudio que vamos a traer pues apuestan por diferentes estrategias como reutilizar, rechazar, etc. La industria papelera tiene la suerte de ser circular por definición desde sus orígenes. Es una industria en la cual circulamos nuestras materias primas que proceden de la gestión forestal tantas veces como nos es posible y las convertimos en una industria completamente circular. A día de hoy, más allá de circular nuestra materia prima, trabajamos intensamente en obtener la mayor circularidad a los recursos energéticos que utilizamos, de tal forma que soluciones como la biomasa, el biogás o la gestión de el aprovechamiento del licor negro hacen de la industria papelera una industria completamente circular. Hola, somos la empresa Lier, os venimos a explicar nuestra implicación con los negocios circulares. Somos una papelera que ha redefinido su misión, nos entendemos como un valorizador de residuos de forma sostenible, intentamos aportar soluciones innovadoras en toda nuestra actividad. Os explicaremos el caso de nuestra planta de biomasa, donde actuamos sobre los objetivos de descarbonización y de circularidad, utilizando biomasa procedente de masas forestales. Os explicaremos qué estamos haciendo para la recuperación de los bricks, de los envases para bebidas refrigeradas y cómo estamos actuando a través de la implantación de una planta de plásticos para su valorización, y os explicaremos cómo estamos participando de la circularidad de los sacos en el sector de la construcción. Además, os explicaremos qué soluciones innovadoras estamos estudiando para el desarrollo de soluciones para la gestión de los residuos que generamos. Os invitamos a ver nuestra intervención. Muchas gracias. El sector de alimentación y bebidas, la verdad es que tiene una implicación tremenda en temas de sostenibilidad y concretamente de economía circular. Bueno, primero porque es un sector tremendamente comprometido y también porque nuestra materia prima se genera en el medio ambiente, por tanto al sector le interesa tener ese medio ambiente lo más cuidado posible. Con la economía circular llevamos trabajando mucho tiempo, pero es verdad que ha habido un cambio ahora de legislación y vamos a tener tremendos retos de cara a futuro. Por ejemplo, la responsabilidad ampliada del productor, que se hace más exigente y se ha aumentado los objetivos tanto de reciclado como de reutilización, que son nuevos. También entrará en vigor unos objetivos de reutilización, tenemos un marcado y un etiquetado de envases que hasta ahora no teníamos. Tenemos también la incorporación de material reciclado en los materiales, muchos retos por delante. El objetivo de ENGIE es actuar para acelerar la transición a una economía neutra en carbono, y para lo cual no solamente se limita a sus actividades, sino también a la de sus clientes, y en concreto a la industria agroalimenticia. Nosotros ofrecemos soluciones mediante un modelo que es diseñarle la solución, construírsela, operarla e incluso financiarla y que sea de nuestra propiedad durante la vida de esa solución. Un ejemplo sobre lo que nosotros estamos haciendo para la industria
agroalimenticia es la planta de termosolar de Heineken en Sevilla. Hemos hecho una planta con concentradores termosolares para aportar agua sobrecalentada al proceso de fabricación de Heineken en su planta, de forma que puedan reducir sus emisiones de CO2 en el rango de algo más del 60%. Nosotros somos los que hemos diseñado la planta, la hemos construido, la estamos operando ahora y la hemos financiado en su totalidad para que Heineken pueda tener esa solución que ayuda a su descarbonización. Hemos incluido dentro de la operación de la planta a pastores locales que nos ayudan al mantenimiento de la vegetación que hay entre los concentradores solares, con lo cual contribuimos no solamente a dar una solución a la industria, sino a que a través de esa solución las comunidades locales vean también un beneficio y contribuyamos todos a la descarbonización a través de la economía circular. La economía circular está en el corazón de la actividad cementera. En el sector utilizamos combustibles alternativos que provienen de fuentes de residuos de otras actividades industriales y la valorización material o los componentes que vamos a utilizar para la fabricación de cemento que también provienen de corrientes de residuos. Esto hace que tengamos una posibilidad única de poner en valor cuestiones que antes eran residuos y tenían que ir a vertedero. La economía circular es un pilar clave de la estrategia de Molins. Impulsa nuestros objetivos de sostenibilidad y de descarbonización y también todos los de nuestra cadena de valor. En nuestros procesos de fabricación ponemos el foco en la valorización material y en la valorización energética de los residuos, dándole una segunda vida. Con esto logramos reducir el consumo de materias primas naturales, de combustible fósil como es el de petróleo y mejorar nuestra huella ambiental. En la fábrica de cemento de Sant Vicenç, con estas prácticas de economía circular ya hemos llegado al 55% de sustitución energética y a reducir considerablemente nuestra huella ambiental. Toda la economía circular nos ayuda a mejorar la huella ambiental de nuestros procesos y también de las soluciones para la construcción innovadoras y sostenibles que ofrecemos a nuestros clientes y a todo el mercado. Y continuamos construyendo el presente e impulsando el futuro. Bueno, ya estamos de vuelta en esta quinta edición del ciclo de Economía Circular, organizado por la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, FUNSEA, y la Fundación Repsol. Durante toda la mañana, ¿no?, hemos estado analizando pues, la importancia que tiene el apostar, ¿no?, por la economía circular y, cómo no, los beneficios para la sociedad, pero también para las empresas. A continuación, ya lo hemos dicho esta mañana, hemos dado un aperitivo, ¿no?, que vamos a conocer a 3 grandes empresas implicadas en el modelo circular y con proyectos que son muy pioneros. Hablamos de Acteco, es una empresa con más de 28 años en el mercado nacional, dedicada a la gestión y tratamiento integral de residuos y que apuesta, como no, por la sostenibilidad. Actualmente, para que se hagan una idea, tiene 10 plantas en España y hoy nos acompaña su director, don Jorge Ramis Valls. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y bienvenido a la que dicen es la mejor región del mundo. Conocemos también la visión de Bunge, es una empresa que es líder mundial en el procesamiento de semillas oleaginosas y principal productor y proveedor de aceites y grasas vegetales y que conecta a agricultores con consumidores. Bunge tiene 3 plantas destinadas al procesamiento de habas de soja y refinería de aceites vegetales, una de ellas, por cierto, aquí, en Cartagena. Sí. Hoy nos acompaña Diego Fernández, que es su director industrial. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ya por último, el reciclado de los plásticos es fundamental, ¿no?, pues para hacer girar esa rueda, ¿no?, de la economía circular y de esto mismo se dedica hace más de 45 años Eversia. Hoy nos acompaña su director general, don Pedro Melgarejo.
Bueno, pues antes de incidir, ¿no?, y de conocer y desmenuzar un poquito, ¿no?, lo que hace cada una de las empresas, voy a lanzarles una pregunta al aire para que cada uno pues, me dé su visión, ¿no?, y me conteste sobre algo en concreto. ¿Qué papel, Jorge, por ejemplo, creéis que ocupa la economía circular en vuestra estrategia empresarial y, sobre todo, las soluciones, ¿no?, que aportáis a los clientes? En vuestro caso. Sí, la verdad es que hablar de economía circular después de haber oído a los ponentes, pues bueno, va a ser algo complicado porque lo han hecho muy bien y lo han expresado todo muy bien. En nuestro caso, lo que nos focalizamos es en darle valor económico a la economía circular. Pensamos que nosotros llevamos ya 28 años y cuando empezamos no sabíamos ni siquiera que estábamos en un tema de medio ambiente, ya no de economía circular, o no teníamos ni idea que esto era medio ambiente. Gracias a los fondos de cohesión en el año 99 de la Comunidad Económica Europea empezamos a preocuparnos y decir, esto es medio ambiente, ¿no?, porque nos están dando dinero para que invirtamos en temas de medio ambiente. Pero, a ver, el chatarrero era chatarrero. El trapero era trapero, el que recogía cartón era recogía cartón. Si vamos a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, residuos no hay, residuos valorizables, aquello que tiene valor, ¿Cuál es nuestro propósito, nuestra estrategia? Hacer principalmente del mundo del plástico valor, para que no ocurra esas imágenes tan monstruosas que nos enseñan de que en los mares está lleno de plásticos, ¿verdad? Vamos a hacerle que tenga valor para que sea reciclable y que dentro de una economía circular se pueda apreciar. Porque creemos que el problema principal en los residuos sólidos, el problema principal son los plásticos que siempre pues, paran en vertedero, ¿no? Y nosotros vamos desarrollando proyectos para justificarlo. No voy a hablar de economía circular, sino de ejemplos, ¿no? Os voy a dar dos ejemplos que estamos trabajando muy bonitos. Uno es el recuperado de perchas. Trabajamos con el grupo Inditex para que todas sus perchas, incluso de todo el mundo, vengan, tengan un diseño, un ecodiseño de fabricación con material recuperado, den la vuelta al mundo, paren en nuestras instalaciones, se clasifiquen por modelos, por reparabilidad, reparamos las perchas, y las que sirven las volvemos a utilizar en la cadena de producción de Inditex, y las que no sirven pues volvemos a reciclar ese plástico, el cual se vuelven a hacer perchas, ¿no? De igual forma, proyectos con Repsol, que no puede ser de otra forma, en el recuperado de poliuretano. Preparamos, tenemos la mayoría de las plantas se están preparando, que has comentado, Marienka, en la preparación para hacer recuperar colchones que paraban en el vertedero, ¿no? Y que con estas iniciativas y estas rentabilidades vamos a hacer que en vez de parar en el vertedero, preparando, separando la espuma para que luego este poliuretano pueda ser reciclado químicamente en las refinerías de Repsol, puede ser químicamente para volver a hacer poliuretano. Esto, si no fuera rentable, al final no se haría. Hay muchas formas de rentabilizarlo, bien poniendo impuestos, bien valorando el plástico, en este caso recuperado. Esta es nuestra estrategia, dar soluciones para que el plástico, en este caso que es el que nos atañe hoy, tenga un valor y que se recupere. ¿Y en vuestro caso, Diego? Pues en nuestro caso, Bunge, bueno, es una producción diferente. Nosotros no tocamos el plástico. Bunge es una empresa que está en casi todos los continentes en el mundo, y nuestro lema de inicio era del campo a la mesa, ¿no?
campo a la mesa porque empezamos a trabajar en las áreas de agricultura, de producción, con asociaciones con agricultores, enseñándole a agricultores cómo tienen que ir trabajando. Es una historia que viene ya un poco de largo, quizás no se hablaba de economía circular entonces, pero lo que sí que se hablaba y siempre lo hemos puesto sobre la mesa es la eficiencia, es el tema del medio ambiente, porque en este caso como una empresa, bueno, pues conocida así en diversos sectores en el mundo, como vamos de las primeras en extracción de aceite vegetal en el mundo, y en refinación y en cereales, pues bueno, es un tema que siempre ha preocupado a Bunge porque bueno, la sede social nuestra está en Estados Unidos, es un tema que allí ha preocupado siempre. Y esto pues es algo que se esparce, que se ha ido expandiendo, por supuesto, a todas las regiones que estamos en el resto del mundo en Bunge, ¿no? Entre ellas España, el oeste de Europa, que es la región que nosotros así decimos que pertenecemos. Y lo que se ha hecho siempre, y más ahora, pues es darle valor, bueno, encontrar nuevas cadenas de valor, pero estas cadenas de valor que sean optimizándolas, que sean más eficientes, que no haya residuos, que se pueda aprovechar todo lo que se pueda aprovechar. Nosotros son cereales, son semillas oleaginosas, lo que hacemos son harinas proteicas para piensos animales, para alimentación humana también, refinamos aceites, los producimos, los importamos y ahí desde siempre en nuestra industria ha habido que optimizar costes. Una forma siempre de hablar de economía circular es optimizar costes y optimizar los índices de producción, es decir, hay que gastar menos energía, menos agua. La planta de Cartagena es la que menos agua potable gasta de Bunge en el mundo por tonelada que hacemos. Y esto es algo que, bueno, que nos ha ido poco a poco metiendo dentro de las venas, ¿no? Y todo el personal que hay en Bunge, pues continuamente hay formación, hay charlas. Es un tema que se le va metiendo. Quizás no hemos dicho hasta ahora economía circular, pero sí el tema de residuos cero. O sea, nosotros en la planta Cartagena hace varios años ya obtuvimos el certificado de residuo cero. O sea, el residuo cero no significa que no producimos. En cualquier proceso productivo se produce, pero sí le hemos encontrado un valor a ese tipo de residuo, ¿no? Y entonces poco a poco pues hemos ido así trabajando, vamos avanzando y esto es lo que va en nuestra sangre ahora. ¿Y en Eversia? Pedro. En nuestro caso, nosotros somos del sector, como bien habéis indicado, del plástico y de los envases, y en nuestro caso no tuvimos el lujo de poder esperar un informe como el de Draghi en el 2008. El mundo del plástico y de los envases, bien por presión social o bien por presión legal, hemos tenido que pegar pasos hacia la economía circular por el propio interés de la compañía, ¿no? En nuestro caso, yo diría que la economía circular ha traído a Eversia una sostenibilidad económica que no hubiera sido posible con una economía lineal. En el 2008, impulsados por clientes internacionales que empezaban ya a preocuparse por esa economía circular y nos trasladaban en algunas negociaciones ya esa inquietud y ya empezaban a salir los primeros borradores europeos de legislación, empezamos en un proceso de reflexión de qué estábamos haciendo y dónde teníamos que ir. Durante este proceso de reflexión marco el 2008 como importante porque en el 2008 empieza una campaña muy fuerte contra la bolsa de comercio. Carrefour lidera una campaña que se llama Bolsa Caca, el sector entra en shock, vemos qué caminos podemos recorrer y empezamos a analizar que realmente éramos una industria lineal. El 10% solo de nuestros productos por entonces se comprometían con una circularidad. Nosotros nos preocupábamos de que nuestros proveedores fueran los más eficientes y nos preocupáramos de que nuestro producto fuera competitivo, pero no nos preocupábamos qué pasaba con nuestro producto una vez que se consumía. A partir de ahí empezamos un proceso de reflexión. En el 2010 nace un departamento de I+D enfocado a la sostenibilidad y a la economía circular. 10 años después y después de 35 millones de euros de inversión de adaptar nuestros procesos a procesos que admitieran esa circularidad, pues nos situamos hoy en día con un plan estratégico donde en el 2025 vamos a consolidar
que el 80% de nuestros productos tengan una certificación circular reconocida. Ese ha sido nuestro camino y durante ese camino hemos crecido, hemos casi doblado la facturación por entonces, casi doblado el empleo, la empleabilidad de la compañía. Hoy en día estamos en 500 personas y hemos ganado el adaptarnos a esa circularidad. No nos quedaba mucho, nos eran 2 o 3 caminos: o desaparecíamos, o íbamos haciéndonos pequeñitos, o aprovechábamos esa inercia de circularidad. Es verdad que en el mundo de la bolsa y de los plásticos han habido legislaciones que han apoyado esa circularidad y el plástico en sí es un material muy apropiado para aportar circularidad. Hay que encontrar un poco tecnológicamente la mejor adaptación y luego también mejorar los sistemas de gestión alrededor de la circularidad. Entonces, para nosotros, la economía circular ya en el 2008 fue un punto de inflexión que nos ha llevado a que nuestra empresa hoy en día tenga un modelo totalmente basado en economía circular. Ejemplos, nos pedías también, Marienka, por ejemplo, las bolsas de algunas grandes superficies como Consum, El Corte Inglés. Hemos gestionado la gestión de residuos de sus plataformas, hemos cogido ese plástico, lo hemos integrado en nuestro proceso de fabricación y fabricamos sus propias bolsas con sus propios residuos, ¿no? Es un ejemplo. O las bolsas de basura que también vamos encontrando en la hostelería. También hacemos hoy en día que el 50% del residuo de bolsas de plástico vaya a esa bolsa de basura, ¿no? Evitando que ese residuo acabe en vertederos o en sitios que no aportan valor a la sociedad. ¿Qué importancia crees que tiene la economía circular si la implantamos aquí en la región de Murcia, a nivel nacional lógicamente también, pero ya que estamos en la región vamos a hablar de la región de Murcia? Sí, ¿y yo? Por ejemplo. A ver, nosotros siempre hemos trabajado proyectos globales, ¿vale? Nosotros, ¿qué aportamos a la región de Murcia? Pues yo creo que es importante que parte de una empresa referente en la región y importante esté dentro de ese PIB verde, ¿no? De ese PIB que se vislumbra en el informe de Draghi, que serán las empresas que evolucionen, ¿no? Pues somos una empresa que integramos trabajo, cumplimos con nuestros impuestos, damos también un componente social importante a la sociedad y todo ello basado en la fabricación de productos sostenibles. Entonces, más que un proyecto en concreto a la región, porque nuestros proyectos son mundiales, pues lo que sí aportamos a la región es estar en un epicentro donde le aportamos ese carácter verde, ¿no? Y Jorge, ¿qué crees que es necesario para seguir avanzando en esta transformación sostenible, no lineal, circular? ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, principalmente el evitar, en el tema de residuos sólidos, el evitar el vertedero, ¿no? Yo creo que es un tema fundamental el que los residuos sólidos no paren en vertedero y como antes decía, que le diéramos soluciones a todos. Y como también antes comentaba, prácticamente todos tienen solución, menos el plástico, ¿no? Nosotros estamos desarrollando plantas de tratamiento para darle solución al 100% de los plásticos. Para que esto no ocurra, que el plástico se tire y darle valor a ese plástico. Generalmente no, en la actualidad las plantas de residuos urbanos que clasifican todo el residuo urbano, lo único que clasifican prácticamente en su totalidad es el tetrabric, el PET y el polietileno de alta densidad, que son botellas rodantes que las separan fácilmente y las reciclan. Pero luego hay lo que se dice todo en uno, es un mix de plásticos, que es el del queso, el de la pizza, ¿verdad? El del yogur, etcétera, miles de plásticos, el del lápiz, perdón, el del bolígrafo, estaba con Vic, el del bolígrafo, que todos estos plásticos al final paran en vertederos. Nuestra labor, nuestros proyectos son que clasificar estos plásticos para que vayan a parar a un reciclado mecánico. Y aquello que no puede ser, que ya es mínimo la parte que se pueda ir para reciclado mecánico de plástico, el reciclado mecánico, para que no lo sepa, es el reciclado, aquel que al final del proceso sale una granza, que es la que se vende para volver a hacer plásticos, bolsas, etc. La que no se pueda, para reciclado químico,
El reciclado químico es la descomposición de ese plástico hasta volver a su origen, hasta volver otra vez al aceite pirolítico, el cual luego, tras una transformación en Repsol, se transforma otra vez en plástico. Y si hay alguna parte, que sí que la hay todavía, que todo no se puede valorizar, todo este plástico, ni bien mecánicamente ni bien químicamente, pues le damos una solución de valorización energética. En la actualidad las cementeras son grandes consumidores, porque tiene el plástico gran poder calorífico, que al final, de una forma o de otra, estas plantas, pues bueno, estamos invirtiendo en ellas. En breve, en el año 2025, vamos a tener la primera planta y espero que de ahí pues, se difundan muchas más plantas en todo el territorio español. Muy bien, desde Bunge, no sé, Diego, ¿qué soluciones, ¿no?, estáis desarrollando para sectores tan importantes aquí en la región de Murcia como el agroindustrial, la alimentación o la energía? ¿Qué estrategias tenéis planteadas? Nosotros en Bunge, desde el lado de vista de nuestros clientes, o sea, en Murcia hay una cabaña porcina muy grande. Nosotros, pues, el contacto que tenemos hay una parte de nuestra producción que se queda aquí en Murcia, no toda, pero hay la parte que se queda en Murcia, tenemos unos clientes importantes aquí en Murcia. Hay mucho contacto con ellos. Nosotros no podemos obligarles a que sus residuos los destinen a una parte u otra, pero sabemos que, de luego, como se ha dicho antes por parte de Repsol, Engie, o sea, hay iniciativas para plantas de biogás, ¿no? Y luego cualquier utilización de residuos que se pueda darle una valorización energética o incluso para cultivo. O sea, nosotros desde la planta hemos ido reduciendo los residuos, recirculando, reaprovechándolos y poniendo tecnología para aprovechar casi todo el producto. Y lo que nos queda, pues bien sé lo que no tiene ya valor energético, porque hemos hecho estudios con diferentes empresas. El tema está que, bueno, hemos ido reduciendo este tipo de residuos y lo que queda ya, pues, valoración energética como residuo de depuradora tiene poco, pero sin embargo sí que tiene valor para compostaje, para agricultura, y esto pues sí que se pone en valor, ¿no? Y por otra parte, bueno, la reducción de consumo de agua, la reducción de residuo acuoso, o sea, hay cosas que tanto de economía circular como de sostenibilidad, pues hay que ir reduciendo y mejorando, ¿no? Entonces, bueno, sobre la planta de agua que tenemos, pues se ha ido optimizando. Hay procesos que estamos viendo, si el agua residual no está, los fangos que generamos y que se utilizan para compostaje, pues estamos hablando con alguna empresa por si tienen alguna valoración un poco más positiva, porque hay un poco más de contenido en fósforo. Entonces, bueno, pues eso sería también un posible uso de cara a fertilizantes. El uso de fertilizantes, bueno, de fósforo de depuración de aguas, en España sí que aún falta un poco la legislación, porque en otros países europeos sí que se avanza un poco más. Aquí está casi al caer, pero bueno, que es algo que también se ha hecho. Y por otra parte, bueno, lo que es Bunge aquí en Murcia, bueno, a través de las alianzas que se están estableciendo con empresas, Bunge estableció una alianza con una empresa inglesa, Oleco, y se ha adquirido una empresa que está en la Unión, que es para recuperación de aceites usados. Y bueno, eso es para darle valor a ese aceite usado que se usa en cocina, que se usa en restaurantes, bueno, que es utilizar todos sus productos que haya incluso en el mercado. Nosotros no envasamos, nosotros somos fabricantes también de aceite refinado de uso de boca a granel, pero bueno, hay clientes nuestros que son los que envasan y bueno, pues a través de, por ejemplo, esta iniciativa, pues se recogen aceites usados en el sector Oreca y ya pues ahí pues se le da una valoración energética pues para uso de biocombustibles, otra cosa. Alianzas y con partnership seguimos hablando, habrá iniciativas y otras ideas así de cara al futuro, que eso, bueno, pues ya se irán viendo cuando se vayan estableciendo.
Está claro que el camino hacia la economía circular, ¿no? Pues pasa por cambiar el modelo de producción, también de consumo. En vuestro caso, Pedro, ¿hacia dónde tiene que ir dirigido el consumidor industrial? Sí, a ver, en esto el consumidor industrial ha tenido grandes avances, ¿vale? Pero en esto de la economía circular hay dos velocidades muy diferentes. Está la velocidad europea, está la velocidad del resto del mundo. Esta mañana señalaba muy bien Antonio que Europa hiperregula, sin informes económicos, sin aranceles hacia los productos que no son sostenibles, y hay dos velocidades muy diferentes. Y mientras que no se compensen esas velocidades y haya una globalidad hacia la economía circular, va a ser difícil que en el mundo industrial y en el mundo del consumo haya un consumo masivo de estos productos, porque muchas veces en estos países que no están tan regulados, la economía lineal todavía es más rentable que la economía circular. Todos los proyectos de circularidad que estamos viendo, hay algunos que son muy rentables y no se necesita ningún empuje. Para ello hay otros que todavía necesitan desarrollar tecnologías, hábitos, procesos de recogida. Hay que alimentar esa circularidad y no son tan rentables. Entonces, mientras que hayan dos velocidades, va a ser difícil. Pero no obstante, es verdad que por dejar una semilla buena en el aforo, cada vez, yo me acuerdo en el 2015 que yo me incorporé a esta compañía. Yo venía de un centro de investigación de polímeros, me incorporo a una empresa a demostrar lo que traía, y me acuerdo que en el 2015 las operaciones comerciales con las grandes cadenas a nivel internacional retail pues se cerraban meramente por agentes de compra, agentes de venta. Desde 2017-18 no hay una reunión con una gran distribución que no esté integrado el responsable de sostenibilidad de la compañía, tal. Con lo cual, el paradigma en Europa está cambiando. Se están imponiendo el para qué, y eso nos lleva a un ecodiseño muchas veces de los productos, de los procesos o de los sistemas de gestión, y está en el último lugar cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, el paradigma está cambiando en Europa. Pero es verdad que Europa, no nos olvidemos que somos el 9% de la población mundial. Somos el 9%. Del compromiso adquirido en Kioto y verificado en París de aumento de huella de carbono en modo de temperatura sobre el planeta, de los 50 países europeos lo estamos cumpliendo 3 países en Europa. O sea, es muy bonito que hablemos de sostenibilidad, pero la sostenibilidad sin globalidad, si no entra la sostenibilidad o la economía circular en la globalidad, va a ser muy difícil llegar a los objetivos de 2050, porque estamos viendo la pérdida de competitividad que estamos teniendo en Europa y seguimos regulando, hiperregulando. Tenemos que muchas veces reflexionar también a nivel político. Es una lástima que no estén aquí los compañeros políticos, pero estáis por aquí. Pero Europa se tiene que plantear ya el industrial deal, industrial deal, el fin de la industria en Europa. Como no empiece a marcar una línea clara de compromiso y de ser un referente a nivel mundial y arrastrar a otras grandes potencias. Yo no digo que el camino no sea la economía circular. Para nosotros ha sido el camino. Pero tenemos que ser también referentes a nivel mundial, que nos escuchen en Europa. Ya que Pedro has mencionado a los políticos, ¿qué importancia tiene esta alianza público-privado para conseguir esa circularidad? No sé, alguno de los tres. Jorge, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene esa alianza público-privado para llegar a ese camino, ¿no? Si no se legisla positivamente, hay dos caminos: o la rentabilidad económica o que la legislación impida, prohíba determinados hechos para que se produzca el impedimento de tirar las cosas o de emitir a la atmósfera determinados gases. La legislación es fundamental para que la economía circular al final vaya por buen camino. Sí. Yo diría, que estoy con él, pero además también Europa tiene que empujar para que el resto del globo vaya en la misma dirección, porque si no la competencia y la competitividad la perdemos. Desde hace algún año se habla de que Europa, sobre todo desde el COVID, que hay que reindustrializar Europa porque se ha perdido el concepto de
de la industria en Europa. De hecho, yo creo que casi todas las empresas hoy en día tenemos problemas para encontrar personal técnico, personal profesional, porque cada vez hay menos, no solamente en Europa, pero a nosotros por lo menos nos cuesta, y creo que a casi todas las empresas, porque pues desde hace años esta cultura, digamos, de profesionalismo de la industria se ha ido perdiendo en Europa, o se le ha empujado a que se pierda, pero hay que legislar y hay que empujar también a que podamos ser más competitivos de cara también a países que no cumplen y que entran aquí las materias como quieren. O sea, nosotros mismos dentro de la propia empresa, nosotros tenemos que ser más competitivos que nuestras fábricas del sur de América. O sea, porque si no, pues los productos del sur de América, las harinas mismas, que hay otros importadores que directamente lo traen y es menos industria que en Europa, nos vendría para acá, ¿no? Nosotros seguimos apostando por la industria, ¿no? Pero hay que reforzar esto y hay que apoyarlo, no solamente decir tenemos que cumplir unas normas, o como Antonio Bruffaut dijo esta mañana, la Agenda 2030, sin pensar, sin mirar, y bueno, pues Europa puede ir al desastre con esto. Hablaba de la formación, ¿no? De la importancia de la formación en este sentido. Sí, porque desde hace años yo creo que, bueno, en España por lo menos había bastante más personal preparado, cualificado. Bueno, cualificado el personal que lo hay, pero falta y se ha perdido mucho conocimiento, mucho know-how que antes pues quizá había más personal, y a la hora de buscar personal para empresas pues no sé, mucho más difícil, quizá porque pienso que se le ha... mucha gente piensa ahora desde que va de pequeño, 5, 6, 7 años, se ponen delante de la pantalla y piensan que el mundo funciona solamente con la pantalla, pero las fábricas industriales, o sea, funcionan 24 horas. Y no solamente el botón que se da a las 9 de la mañana y a las 5 cortan, o sea, y para eso hace falta gente. De acuerdo que cada vez todas las fábricas vamos optimizando con la inteligencia artificial, con automatización, pero al final también hace falta gente. Sí, yo estoy de acuerdo que la formación siempre es un valor que aporta agilizar la transición de la economía lineal a la circular. No solo la formación, procesos como la automatización, la digitalización, es importante. Pero insisto en esa reflexión más arriba de que la economía circular es un factor global, y si no se aborda desde una visión global, poco vamos a hacer. Nosotros, señalaba también Antonio Mestre, que estaban cerrando muchas petroquímicas en Europa. Nosotros cada día compramos más lejos de Europa nuestro material. Entonces hay que hacer una reflexión un poquito más en serio, y que en Europa o en Bruselas no solo hay una corriente legislativa, hay una corriente estratégica y de apoyo realmente a las tecnologías o a las actividades que sean importantes y que doten a Europa de más competitividad, porque hoy en día solo hay la mayoría de los escritos europeos tienen un carácter muy de legislar. Estamos hiperregulados, y está muy bien la hiperregulación, pero si a 500 kilómetros al sur no hay regulación y hay acceso directo a Europa, pues por aquí, por el puerto de Cartagena, entran muchos productos sin regular. Entonces hay que ser consecuente con todo. Y a modo de titular, ya para finalizar esta mesa redonda, hemos hablado de optimismo, ¿no? De ser un poco positivos, Gemma, durante toda esta jornada. ¿Vamos por el buen camino, Jorge? Europa sí, como antes lo comentaba Antonio Bruffaut. Yo creo que se está legislando, que la economía circular es muy apropiada, que al final no es que reciclamos, sino que estamos convirtiendo recursos donde antes no lo había. Que esto sea competitivo con las materias primas vírgenes en un futuro de fuera de Europa, sí o no. Pues esto es el gran enigma, ¿no? que tenemos todos, pero vamos por el buen camino o intentamos ir por el buen camino. Yo creo que Europa sí, pero es una incógnita. Digo. Pues yo creo que debemos ir en el buen camino, o sea, pero hay que aprovecharlo. Esta mañana creo que dijo también Bruffaut, aparte, algo como que si las minas, esas si se abren o no en Extremadura, pero es que hay recursos
quizá no hay tantos como en China o en Estados Unidos, pero aprovechemos los recursos que hay aquí, demos los medios para que se puedan aprovechar y basándonos en la economía circular, porque hagamos lo mejor para ello. Pues a mí me gustaría ser positivo. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría ser positivo. Pero tenemos un objetivo de 2,5 grados de aumento en la Tierra en 2050, se corrige en París a 2, llevamos una inercia de 2,8, muy poquitos países adheridos a un compromiso real, termina un acuerdo de 27 países con 11 solo firmantes. Es verdad que aquí en este foro seguro que estamos todos comprometidos y muchas veces recuerdo cuando el entrenador, yo jugaba antes al fútbol, cuando el entrenador nos echaba el puro de que no veníamos al entrenamiento a los que veníamos al entrenamiento. Entonces aquí en este foro no se merece que digamos que no vamos por el camino, porque seguro que todas las empresas y todos los actores que estamos aquí, por lo menos estamos interesados en economía circular. Y lo segundo, estamos haciendo muchas cosas por la economía circular. Pero tenemos que involucrar a mucho más tejido empresarial, mucho más tejido político y bueno, pues charlas como esta, acciones, reuniones con el Ministerio, pues van haciendo que cada día seamos más personas las que estemos metidos en esa rueda, ¿no? Entonces, por dejar un poco de optimismo, pues nosotros queremos creer que sí, pero los indicadores me hacen dudar. Bueno, de aquí a un tiempo volveremos a juntarnos aquí, ¿no?, para ver si este vaso está medio lleno, medio vacío. Jorge Ramis, muchísimas gracias. Diego Fernández, Pedro Melgarejo, por traernos un poquito, ¿no?, de vuestra empresa esta tarde aquí a Cartagena. Un placer, gracias por esa experiencia. Muchas gracias a vosotros. Pido que suba al escenario para concluir don Antonio Calzada, director general de Fundación Repsol. Bueno, muchas gracias. Es una breve nota de agradecimiento y, en fin, y quizás 3 apuntes muy rápidos. Ya a estas horas os perdonaré si dormís menos que ronquéis, ¿no? Pero bueno, la nota de agradecimiento sin lugar a dudas al presidente de la región de Murcia que estuvo aquí esta mañana, también a la alcaldesa de Cartagena, al presidente Repsol, al presidente Fonsem y de Enagás, al resto de las autoridades, a la organización y a los asistentes, a los ponentes incluidos y todos los demás, porque la verdad es que hay horas del día y a veces algunas de la noche para preparar estas cosas y que luego salgan razonablemente bien. La primera nota, yo creo que la primera nota va sobre una reflexión y sobre un diagnóstico del que estamos todos de acuerdo, pero quizás por vez primero estaba pensando cómo puedo hacer esto bueno, bonito y barato, ¿no?, así como en 2-3 minutos para que no nos enrollemos con muchos papeles y notas de cierre. Y yo creo que es la primera vez donde nosotros estamos viendo un informe que podríamos decir de una parte más, si queremos, de la administración, de un estamento más quizás público, no tanto privado, como es el informe del señor Draghi, con unas reflexiones que hacía el presidente Repsol esta mañana, ¿no? Un diagnóstico donde realmente por vez primera, y esto no es un diagnóstico de titulares, por los titulares yo creo que llevamos tanto tiempo, estamos todos de acuerdo del 2050, incluso mi madre en Camiña está preocupadísima que si vamos a hacer net zero en el 2050, y yo estoy preocupado que ella me pregunte eso, ¿no? Si el problema ya no es un tema tanto de titulares, sino un poco del detalle, ese diagnóstico con rigor que al final coincide, ¿no?, o sea, la reflexión que hacía el presidente Repsol, Antonio Brufao, y lo que está en el informe Draghi. Es decir, parece ser que por vez primera tenemos el problema y hay un conjunto de soluciones línea por línea. Esto quizás se haya visto por vez primera a esos niveles, ¿no? Yo creo que esa es, digamos, la primera nota que nos debería dar un sentido de urgencia, pero también de la oportunidad que está ahí, ¿no? Ya no es un poco el wording político típico de lo políticamente correcto, no estamos todos de acuerdo, pero luego las medidas están en un diagnóstico, en una estrategia que nunca se llega a ejecutar. Ahí por lo menos hay como un mapa de la mina, ¿no? Hay como un roadmap que te dice, oye, deberíamos ir por aquí haciendo esto y esto. Eso es lo primero. Lo segundo, sobre la transición energética, la sostenibilidad.
No hay transición energética, no va a haber transición energética si no hay una transición industrial. Y esto nunca fue tan verdad para Europa como lo es ahora. Es decir, nosotros hablar mucho de transición energética y no abordar la transición industrial que tiene que ir acompañada o acompañar esa transición energética, esto no va a ser posible. Las dos no se van a hacer sin tecnología, por lo tanto también ahí un poco el concepto de la neutralidad tecnológica que habla mi presidente y que está en el informe Draghi, es decir, esto no se trata de con la ideología elegir la tecnología, se trata de elegir las tecnologías que pueden cumplir objetivos, que pueden cumplir metas, ¿no? Y entonces estamos mucho en una realidad que se parece a la americana, que innova, incentiva, promueve, a la China, que fabrica y exporta, y Europa, que regula y prohíbe, ¿no? Entonces, de alguna forma también ahí, la transición energética que pensamos que estamos abordando se tiene que hacer con esa transición industrial. Y esa transición industrial tiene tiempos, tiene un corto, tiene un medio, tiene un largo plazo. Por lo tanto, las tecnologías tienen que ser inclusivas y valen todas si cumplen sus objetivos. Y eso es la sostenibilidad, que también lo hablaba nuestro presidente esta mañana. La sostenibilidad económica, sin ella no vas a tener la sostenibilidad social, que es la que te va a dar la formación, el empleo, la empleabilidad, ¿no? Y las dos juntas para la sostenibilidad medioambiental. Con lo cual, también aquí, ese concepto de sostenibilidad tiene que tocar las tres frentes, ¿no? Y ya para terminar, la tercera nota, y es la economía circular, es un transversal a todo esto. No podemos ir de lo micro a lo macro, pero en lo micro es lo que nosotros hacemos en casa, es decir, haz más con menos y aprovecha, ¿no? Yo, pues eso, pues, también lo dijo, ¿no? Sí, tenemos que mirar mucho lo micro. El micro, el medio y el macro, porque también luego, si vemos lo que estamos haciendo en los grandes proyectos industriales, estamos buscando esos combustibles renovables a partir de múltiples soluciones. Pero si pensamos en la digitalización y en toda la transformación digital que tiene que acompañar la transformación industrial para que se haga la transición energética, tenemos que pensar en esas materias primas secundarias. Y eso al final es también el reciclado, que nosotros hoy, por ejemplo, el reciclaje que nosotros hoy en Europa no tenemos. Esa economía circular que tiene que afectar a las materias primas, sobre todo a los minerales críticos, esa va a tener que estar, porque si no lo vamos a poder acometer. Por tanto, termino, yo creo que hay un punto muy importante en ese diagnóstico, en ese informe, y es esa podría ser la estrategia, ese es el diagnóstico y ahí podría estar la estrategia, pero sobre todo yo creo que Europa ha perdido demasiado tiempo en estrategia y en lo políticamente correcto, cuando esto ya no es un problema más, pienso y creo que compartimos, ya no es un problema tanto de estrategia, sino un problema mucho más de ejecución. Es decir, esto tenemos que poner lo público, lo privado, lo público-privado, a trabajar con una hoja de ruta, y yo creo que esto es lo que nos va a llevar a poder tener el éxito, no en el 2050, en el 2030, el 35, en el 40 y hasta llegar al 2050. Así que bueno, en nombre de Repsol, de Fundación Repsol, de Open Room, y agradecimiento a la organización que, en fin, que se ha fajado bastante para que esto hoy ocurriese, ¿verdad? Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como no podía ser de otra forma, sumarme a los agradecimientos que decía Antonio Calzada a la participación institucional, para nosotros haber podido tener la oportunidad de contar con el presidente de la región de Murcia, consejero, alcaldesa, con todas las autoridades que nos habéis acompañado en esta sesión, pues obviamente era muy relevante. Antonio lo explicaba muy bien, el tema de a lo largo de esta primera sesión del ciclo de economía circular, yo creo que hemos oído hablar muchas cosas y muy interesantes. Hemos hablado de competitividad, hemos hablado de productividad, la necesidad de reducir la brecha de innovación, el papel de la economía circular, las soluciones circulares en diferentes ámbitos territoriales. Pero yo creo que lo que es más importante, el tema del mensaje con el que debemos quedarnos. Debemos ser capaces de hacer compatible, conciliar los objetivos de descarbonización con los de competitividad y crecimiento económico. Si no, no hay futuro. Y yo creo que ese es el mensaje que es crucial y en el que tenemos que seguir trabajando. Antonio apuntaba muy bien el tema de que para eso jugará un papel destacado el desarrollo tecnológico y la innovación. Y yo simplemente apuntaros que esta será la cuestión que abordaremos en la segunda sesión del ciclo de economía circular. Abordaremos el papel del ecodiseño, de la ecoinnovación, de procesos y productos, procesos productivos y productos y bienes finales. Ver cómo incorporamos las soluciones circulares en la definición de toda la cadena de valor, desde el principio hasta el final.
Y como no podía ser de otra manera, contaremos con los grandes protagonistas, los principales centros tecnológicos de este país, contaremos con la Fundación Cotec para abordar esta cuestión. Y sobre todo con un elemento que yo creo que es crucial y se ha puesto de manifiesto en todas las intervenciones. Antes, cuando hablábamos de economía circular, llevábamos un concepto muy vinculado a la sostenibilidad, pero cada vez está más inmerso en lo que es la estrategia empresarial. Lo hemos visto en la mesa de esta tarde, cómo ser capaces de reconvertir, de transformar empresas mirando en el futuro, pero también en cuestiones geoestratégicas, cómo incrementar la soberanía, nuestra autonomía estratégica en productos de la mano de lo que es la economía circular. Y cómo no, y ese será un tema que nos ocupará la última sesión, el componente social. El presidente Brufalo comentaba esta mañana el concepto de sostenibilidad, sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Incorporaremos en la sesión del día 2 de octubre el concepto social, cómo se están generando oportunidades de empleo local de la mano de los proyectos innovadores de economía circular. Nada, sin más por mi parte, agradeceros a todos los que nos habéis acompañado vuestra presencia, como no, la participación de tan destacados ponentes, compartir con nosotros vuestras experiencias, vuestras soluciones, agradecer a Marienca la excelente conducción del evento y a los dos equipos de Fundación Repsol y de FUNSEAM, la organización de un evento tan relevante para todos nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos, ni que sea telemáticamente, el día 25. Gracias.